Buen día, me presento. Mi nombre es Mayra Pinzón Loco, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander de Contaduría Público. En este video les voy a hablar acerca del desarrollo económico, la pobreza y la desigualdad en Colombia. El desarrollo económico de un país es un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico a largo plazo, de modo que todos los sectores productivos crezcan de manera equitativa y sostenible en el tiempo. Para mantener un alto marco macroeconómico y respaldar el programa de reformas del gobierno, se necesita mejorar la eficiencia del gasto, aumentar los ingresos mediante la reducción del gasto y las excepciones tributarias. Esto garantizaría el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilización de la deuda. Hay que tener presente las áreas como salud, pensiones, trabajo, educación y transacción energética, incluso las reformas para reducir la informalidad laboral, teniendo incluido la reducción de costos laborales no salariales. Primero que todo se analizaría un análisis sobre el Producto Interno Bruto en los últimos años. Según estudios realizados por el DANE y el Banco de la República, se esperaba que el PIB en Colombia creciera moderadamente con tasas del 1.2% en el 2023 y del 1.4% en el 2024, antes de aumentar incluso al 3% en el 2025. La demanda interna se verá afectada por altos niveles de inflación, tasas de interés e incertidumbre política para el 2024. El Banco Central ha elevado sus tasas de interés para controlar la inflación, que se espera que vuelva al rango entre 2 y 4% en la segunda mitad del 2025. Es crucial que la política monetaria no se relaje para mantener la inflación baja y preservar la credibilidad. Otra cosa sería mejorar la eficiencia y el gasto de los ingresos públicos que, de ser necesario, puedan establecer la deuda pública y también dando espacio fiscal para las reformas sociales. Además, aumentar los incentivos para la creación de empleo formal, mediante la reducción de costos laborales no salariales y la mejora de la formación podría impulsar la productividad y la equidad. En el plano monetario se proyecta una relajación gradual de las tasas de interés en el presente año, previendo que las tasas bajen al 6% a finales de 2025. Entre los riesgos internos cabe indicar que el incumplimiento de las reglas fiscales y las dificultades para materializar la sostenibilidad de la deuda, sobre todo por el elevado gasto público previsto debido al fenómeno del Niño, que se ha sido mayor esperado. El lado positivo sería el aumento de los precios sobre el petróleo. En el término de la pobreza, nuestro país ha experimentado una pobreza notable en cuanto a lo dimensional, con un porcentaje del 46.1% y la pobreza monetaria un 49.7% entre el 2010 y el 2021 a nivel nacional. Este progreso se ha visto respaldado por un aumento del Producto Interno Bruto Real que alcanzó un 36% en el 2022. Como resultado, Colombia se ha convertido en una de las economías líderes de Sudamérica en términos de crecimiento económico. Al analizar el comportamiento económico demográfico en Colombia, se tiene previsto que las estructuras poblacionales más jóvenes y los menos pobres se encuentran en etapa de envejecimiento. Por otro lado, si analizamos el ingreso per cápita, que es un valor mensual y se compara con las líneas de pobreza que también son mensuales, la línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en el 2022 fue de 198.698. En el caso de un hogar de 4 personas fue de 794.792. Y si miramos la línea de pobreza monetaria per cápita nacional, en el 2022 fue de 396.864 y en el caso de un hogar de 4 personas fue de 1.587.456. Bueno, en el tema de la desigualdad, por último, es la jerarquización de diferencias. Es la condición por la cual las personas tienen un acceso inequitativo a recursos valorados ante, en un ejemplo, toda la sociedad que tiene ingresos y no pueden suplir sus diferentes necesidades. Aun cuando las cifras indican que Colombia viene superando la desigualdad, sigue siendo el segundo país más desigual de América Latina.
Un ejemplo que traigo acá al caso es Silvia Otero Bamón, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ella ha estado investigando durante años la desigualdad subnacional en el desarrollo social, que comenzó con su tesis, donde ella trata de entender cuáles son las estrategias y que las naciones han probado para disminuir rápidamente el tamaño de ese margen y eliminar las desigualdades subnacionales. Bueno, viéndolo de ese ámbito, podemos decir que cuando aspiran la clase media, digamos que sus aspiraciones tienen que ver con vivienda propia, salud, carro. La clase media está en la mitad de la distribución de los ingresos. Y si tomamos un ejemplo mínimo de 330.000 pesos, es evidente que es imposible prácticamente lograr esas aspiraciones con ese sueldo. Por consiguiente, una de las cosas que ha sido muy impactante en la investigación es darse cuenta de la precariedad de los ingresos, que es obvio que una persona no va a lograr. Entonces se puede entender que las aspiraciones de la clase media en realidad son solo posibles para los ricos. Esa sería mi conclusión. Bueno, muchas gracias por su atención.